Buenas noches, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación de sanación en la que relajarás tu mente y tu cuerpo hacia el sueño, abriendo tu corazón a afirmaciones positivas sanadoras, así como símbolos y metáforas que hablan el lenguaje del alma. El mar, el océano, sus olas han sido durante miles de años símbolo del ciclo de la vida, de renovación, transformación, purificación y renacimiento. Sea tu problema físico o emocional, continúa trabajando con tu proceso de terapia y tu tratamiento, apoyándolo y fortaleciéndolo con esta transición al sueño. Para comenzar, túmbate en la cama boca arriba. Separa un poquito los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Mantén espalda, cuello y cabeza en línea, sin torcerlos. Nota cómo descansan sobre la almohada y el colchón y deja que sean amablemente sostenidos. Si, por motivos de salud, no puedes adoptar esta posición, escoge otra, pero siempre procurando que tu cuerpo esté relajado y sin contracciones. Esta posición, boca arriba, es importante solo para comenzar la meditación. Cuando notes que te estás durmiendo, cambia, si quieres, a tu postura preferida para dormir. Comenzamos. Percibe tu cuerpo descansando, su posición y cómo es apoyado y soportado por la superficie que lo sostiene. Recorre tu cuerpo con tu conciencia desde la cabeza hasta los pies. Y después regresa al centro de tu cuerpo, a tu abdomen. Nota cómo sube y baja al respirar. Igual que la vela de un barco sube y se hincha con el viento, tu abdomen asciende y se hincha al tomar aire. Y cuando lo sueltas, como una vela cuando el viento cesa, tu abdomen cae relajado y desciende. Inhala contando mentalmente hasta 3 o 4. Haz una pausa de un segundo y suelta el aire contando hasta 6 u 8 si puedes. Luego haz una pausa, lo corta o larga que puedas, antes de volver a tomar aire. Repite este ciclo 2 veces. Te espero. La mente charlatana, como las ruidosas gaviotas de los barcos, se aquieta al anclar tu conciencia en la respiración. Te estabiliza, te calma, te aquieta. Nota cómo tu respiración, de forma natural, se va apaciguando, haciéndose más lenta, más sutil, más imperceptible. Cada vez que tomas aire, inhalas paz, serenidad, calma.
Tu mente se acalla, tu cuerpo se aquieta, tu corazón se relaja y se abre. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual, todo dolor, toda herida, toda magulladura. Tu cuerpo se aquieta, firme y sólido como una montaña. Tu mente se silencia como un día sin viento en el lago. Tu corazón y tu conciencia se abren como una flor agradecida que esperaba desde hacía tiempo este precioso momento. Tomas aire, lo sueltas y sientes la arena más fina y suave debajo de tus pies. La ves y juegas con ella moviendo tus dedos, sintiendo esa sensación agradable y suave. Te encuentras en una playa hermosa y grande en la tarde apacible. No hay nadie, solo tú, la arena, las gaviotas y las olas acariciando suavemente la orilla. Es un día tranquilo, cálido y sereno. Miras el cambio constante del mar fluido, cómo surgen las olas, se elevan poco a poco ganando fuerza, levantándose para morir en la orilla, devolviendo toda su energía al océano del que forman parte y del que nunca, en realidad, se habían separado. Renacimiento continuo, ciclos de vida que de forma permanente se hacen individuales, aparentemente separados, diferentes y, sin embargo, siendo siempre partes del gran océano, de la gran vida, de la gran conciencia. Te acercas a la playa caminando sobre la finísima arena, cálida, agradable, confortable. Ves a las gaviotas volar en el cielo, planear, llamarse unas a otras. Los charranes como una flecha blanca haciendo picados verticales en su pesca cotidiana. Y los pequeños y simpáticos frailecillos blancos correr en grupos cerca de las olas sin dejarse nunca cazar por ninguna. Te asombra toda esta vida, la luz, el sonido del agua, y sientes que algo empieza a renovarse dentro de ti. Llegas a la orilla y metes tus pies en el agua. La encuentras agradable y te invita a la purificación y el renacimiento. Quieres renovar tu energía, como esas olas que vuelven a surgir de forma constante. Quieres limpiar tu cuerpo de energías gastadas, de dolor, enfermedad y sufrimiento físico
y emocional. Quieres dejar todo eso atrás, de la misma forma que la mariposa abandona la crisálida que le ha permitido transformarse, pero que ya le resulta pequeña, estrecha y dolorosa. Si hubiera estado cómoda en su crisálida, nunca la habría abandonado. Nunca habría extendido sus alas. También el pájaro, llegado a su momento, se encuentra incómodo en el nido. Y aunque tiene inseguridad y miedo, lo enfrenta dirigiéndose hacia el destino que le espera. ¿Y tú has llegado a ese punto? ¿Quieres lanzarte, renovarte, buscar ese cambio interior que te trae vida, salud, renacimiento? Este océano tranquilo y sereno delante de ti está lleno de vida y de promesas. Te quitas tus viejas ropas, tus ropas usadas y conocidas, las abandonas en la arena y te diriges hacia el agua, hacia la renovación, la purificación, el renacimiento. Dejas atrás lo viejo. Abrazas las nuevas oportunidades. Abrazas el resurgir. Y mirando hacia el mar, abres tu corazón a estas afirmaciones. Mi cuerpo es fuerte. Incluso en los momentos de dificultad, sigue buscando la armonía. Camino hacia el equilibrio y la salud. Mi mente es fuerte. Incluso aunque las emociones sean a veces como grandes olas, mi conciencia es tanto la playa que permanece como el espacio que da cabida a todo, observando hasta que se disuelven. Yo no soy el dolor, ni el sufrimiento, ni la enfermedad. Como olas, de nuevo pueden batir mi orilla, pero yo me mantengo y permanezco observando cómo vienen, cambian y se van. Este sufrimiento no ha estado aquí siempre. Igual que ha venido, se marcha. Puede tardar un tiempo, lo sé. Tengo paciencia. Visualizo mi vida sin estas sensaciones y molestias. Me pongo metas que voy cumpliendo poco a poco. En mi interior reside un poder sanador capaz de restaurar mi cuerpo y alma. Reconozco que en mi cuerpo hay tensiones atrapadas. Decido dejar el pasado, soltar el sufrimiento de otros tiempos y avanzar hacia la renovación. Con cada respiración me acerco un poco más hacia la salud. Cada vez que tomo aire, inhalo salud.
Cada vez que lo suelto, exhalo todo lo gastado que ya no necesito. Abrazo el perdón hacia mí y hacia los demás, permitiendo que la paz inunde mi ser. Agradezco cada día la oportunidad de sanar y crecer en todos los aspectos de mi vida. Me permito avanzar hacia el renacimiento, la renovación y la salud. Mi cuerpo y mente están en armonía, trabajando juntos para alcanzar un estado de salud pleno. Cada célula de mi ser irradia luz y energía curativa. Poco a poco, con cada respiración, con cada jornada, me acerco a la salud y fortaleza. Cada día enfrento pequeños, nuevos desafíos, avanzando paso a paso en la dirección que me he propuesto. Soy un ser resiliente, capaz de sanar y transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Igual que he dejado atrás esas ropas viejas, dejo atrás todo lo que ya no me es útil. Con cada paso que doy, avanzo hacia un estado de salud y equilibrio renovado. Me libero de cargas innecesarias y me entrego a la energía sanadora de la vida. Siento gratitud en mi corazón, del que fluye una poderosa energía sanadora. Siento gratitud por este mar, por estas olas que van a limpiarme, purificarme, regenerarme. Renazco en este baño. Gracias por sanar. Gracias por renacer. Gracias por avanzar. Con esta intención de sanación fuertemente establecida en tu conciencia, te acercas al mar para bañarte. Metes tus pies en el agua y percibes cómo la energía de renovación empieza a ascender por tu cuerpo desde la arena que sustenta tus pies y desde el agua que los baña. Avanzas y vas penetrando. Si en la vida física te cuesta caminar o no sabes nadar, no te preocupes. Este es un mundo seguro y un mundo en el que puedes romper las barreras físicas. Los cambios comienzan en la mente. Aquí caminas y nadas como tú deseas.
Sigue penetrando en este océano de amor y percibe cómo toda su inmensidad se convierte ahora en un inmenso poder de sanación y renovación que penetra en tu cuerpo por todos los poros de tu piel, alcanzando todas tus células y átomos. Miras hacia el cielo. El sol empieza a ponerse y ves en el horizonte dibujarse un mandala de energía maravillosa que danza y se mueve, girando y renovándose y trayendo más energía sanadora al océano y a tu corazón. Este mandala, como un universo perfectamente ordenado, trae un nuevo orden y equilibrio a tu cuerpo y a tu mente. Sientes que lo más elevado en ti conecta con lo más elevado en el universo. Lo divino se manifiesta y expresa en este momento como en cada momento de tu vida, incluso en aquellos que rechazas y te duelen. Y ahora lo abrazas. Ahora lo aceptas. Ahora te fundes en esta conexión. Penetras en el mar hasta donde tu imaginación desea. Introduce también tu cabeza. Deja que el agua renueve tu mente, tus neuronas, tus conexiones nerviosas. Bucea, si quieres, en este mundo azul transparente, silencioso, perfecto. Peces de distintos tamaños y colores nadan contigo y te dejas guiar por ellos, por debajo de las olas. Notas el vaivén, el movimiento constante del agua en tu cuerpo, ese balanceo continuo, como tu respiración, como las emociones, como todo en la vida, fluido, cambiante, perecedero y al mismo tiempo permanente en su cambio constante. Te sumerges en el abrazo azul del mar, en sus profundidades, como un alma sedienta de vida. El vaivén de las olas te mece, mientras los peces danzan a tu alrededor sin miedo y en amistad. Te dejas guiar por estos pequeños hermanos, aprendiendo la fluidez y la adaptabilidad. Te sientes libre, liberando las cadenas del dolor y la enfermedad. Buceas, si quieres, respirando bajo el agua,
aquí no hay límites. Y romper aquí los condicionamientos del mundo físico te ayuda a romper los condicionamientos que tu mente haya podido generar en este tiempo de limitaciones. Renaces en la sanación, resurges con fortaleza. En este océano de posibilidades, tu conciencia es la creadora de tu propia regeneración. A medida que te sumerges más profundo, el dolor se disuelve como las burbujas que ascienden hacia la superficie. Rejuveneces, cada célula y neurona de tu cuerpo vibrando con energía sanadora, llenas de vida, de paz y de fortaleza. Sabes que hay un gran misterio que no comprendes. Lo aceptas y te inspira a explorar, a avanzar y a crecer más. Qué extraordinario que haya nuevos horizontes desconocidos, nuevos caminos por abrir, y todos empiezan y terminan en tu interior. Tú eres la ola y el océano, la playa, los peces, la estrella de mar, las gaviotas, el cielo, el sol y la luna. Tú eres el espacio que todo lo cobija y, al mismo tiempo, eres una pequeña parte en ese gran escenario. Igual que la ola es una pequeña porción, independiente, diferente a otras olas, y sigue siendo al mismo tiempo el gran océano del que nunca se ha separado realmente. Salpican pequeñas gotas, se separan y vuelven a fundirse otra vez en el océano uno, en el océano madre, origen de toda vida y de toda individualidad. Sientes ahora esa conexión. Te sientes parte del todo. Sientes la unidad. Te abres a esta comunión sagrada y sabes que esta conexión, pase lo que pase en tu vida, te sana profundamente por dentro.
Sales ahora del agua sintiendo esta nueva vida, serenidad, paz y salud dentro de ti. Sabes que algo precioso comienza, crece y se fortalece en tu interior. Te sientes renacer. Gracias por sanar. Gracias por renacer. Gracias por resurgir. Soy fuerte. Puedo. Te diriges hacia la orilla donde dejaste tus viejas ropas y encuentras unas nuevas, cómodas y limpias, encima de una preciosa y confortable cama. Te secas y te vistes. Miras la línea del mar en el horizonte y ves el sol hundirse en el agua, tiñendo de misterio la playa con su luz dorada, roja y naranja, abarcando el mar en un abrazo eterno, como apasionados amantes destinados a encontrarse solo una vez cada día. Las nubes se tiñen de rosa y ámbar como ángeles dulces que veneran este momento sagrado. En el levante aparece la luna y las primeras estrellas, mientras la noche extiende su manto añil que luego torna negro. La brisa salada abraza tu piel, envolviéndote, secándote, trayendo el sueño, avanzando con la oscuridad, mientras sientes que tus párpados quieren también cerrarse y hermanar su oscuridad con la de su hermana mayor, la noche. Es el mágico momento del descanso en el que los sueños celestes acuden a la tierra y a tu lecho para visitarte e inspirarte. Las últimas gaviotas se han retirado, ellas también en busca del sueño. Todo se silencia y solo el suave oleaje permanece imparable, inagotable, como una madre amante que arrulla tu sueño. Te tumbas en la cama entregando tu cuerpo y tu mente al descanso, y tu conciencia y corazón a sueños inspiradores y extraordinarios que te guíen en tu proceso de sanación. Notas la suavidad del colchón, las almohadas y la ropa de la cama. Las cortinas del dosel se cierran generando un ambiente protegido y cálido, un clima perfecto y seguro para tu sueño y descanso. Tus párpados dulcemente pesados te invitan a cerrar los ojos. Notas tu respiración tranquila y serena fluir leve y suave como las olas de este mar tranquilo y purificador. El sueño, desde tu cerebro, baña ahora todo tu cuerpo, cada órgano, cada glándula,
cada célula, como una corriente deseada y amable que va relajando y durmiendo tu cuerpo, que se rinde agradecido, entregándose a la fuerza de gravedad, a la quietud y al descanso. Tu mente renuncia a todo sonido, a toda palabra, y permite el avance del silencio. Solo las olas del mar en tu mente, solo espacio, calma, relajación y sueño. Te duermes sin resistencia alguna, con agradecimiento, abriendo tu corazón a estas afirmaciones sanadoras. Las olas me arrullan suavemente, guiándome hacia un sueño profundo, sanador y reparador. Cada vez que tomo aire, inhalo sueño, descanso, salud. Cada vez que suelto el aire, exhalo todo dolor y tensión. Permito que la sanación fluya en mi cuerpo y mente. Me doy permiso. Cada ola que llega trae consigo amable energía de sanación para mi cuerpo y mi mente. La energía del mar recorre cada célula, cada átomo, nutriendo, restaurando, curando. Los bloqueos que pueda haber en mi mente se despejan y desaparecen, dejando espacio para que mi cuerpo sane. Mi mente se relaja profundamente. Es espacio, es silencio, reflejando como la luna la hermosa luz de la conciencia. Cada ola que viene me trae sanación y renovación. Cada ola, al retirarse, se lleva toda tensión y dolor. Duermo, sueño, me libero de todo peso. Siento mi cuerpo cada vez más ligero, cada vez más distante. Sobre las olas floto, planeo como una gaviota. Con cada respiración me acerco más al sueño, la sanación y el bienestar.
Mi cuerpo se relaja profunda, muy profundamente. Duerme en quietud y calma. Se entrega al poder curativo del mar. La energía sanadora de millones de años del océano fluye a través de mí. Restaura mi cuerpo y mi mente. Me dejo llevar. Sano y me renuevo durante este sueño profundo y largo. Duermo profundamente, muy profundamente. Doy gracias a mi cuerpo, al océano, al sueño y a este proceso sanador. Gracias por sanar. Gracias por dormir. Gracias. Gracias.